Gad y Bet. Historia de hoy: ¿cuánto es el diezmo de cero? Imagina que tomaste la decisión de serle fiel a Dios en el diezmo y el pacto. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no tomaste en cuenta: el hecho de que no tienes ingresos. ¿Y ahora qué harás? ¿Será que debes juntar dinero de cualquier manera para cumplir con lo que te propusiste? ¿Deberías vender algún bien para tener condiciones de donar? ¿O pedir prestado a un amigo? ¿Será que una persona sin ingresos puede ser considerada como un diezmante o pactante? Claro, la idea es mucho más simple. Ser fiel a Dios en el diezmo y el pacto es una decisión hecha por un corazón que reconoce a Dios como la fuente de todas las bendiciones materiales. Ese reconocimiento depende mucho de una sumisión a Él y a su palabra. No diezmamos para ser bendecidos, sino porque ya fuimos bendecidos. El pacto significa lo mismo. En ambos casos, un porcentaje establecido previamente es dado para Dios. Por eso, el diezmo y el pacto de una persona que no tiene ingresos es cero. En este caso, aun cuando no devuelves nada, eres considerado fiel. Hay algo que puedes hacer: es recordarle que eres fiel en el diezmo, en el pacto y en la obediencia a su palabra. Devolverás un determinado porcentaje de todo lo que Él te da. Pide a Dios que te dé un ingreso, si Él desea que participes en el crecimiento de su obra aquí en la tierra, porque sabemos que todo acto de dar es precedido por una bendición de Dios. El Señor sostiene a los que vacilan y se endereza a todos los que están torcidos. Los ojos de todos te esperan, y tú, a su debido tiempo, les das comida. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, versículos 14 al 16, 19. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Es una alegría nuevamente encontrarme con ustedes esta mañana de día sábado y poder compartir un momento de reflexión. Como siempre, ¿cierto? Traspaso los saludos de la iglesia a la que pertenezco, donde soy anciano de iglesia, la iglesia Avenida Argentina. Les traspaso ese saludo con mucho cariño a toda la iglesia de Valdivia Norte. Sí, sigue llamándose Valdivia Norte, ¿cierto, hermano? Bien, ya. Y porque algunos la conocen como la iglesia de las ánimas, la iglesia que está a la salida norte, bueno, iglesia Valdivia Norte del Distrito Central todavía, ¿cierto? Muy bien. Es que como ustedes saben, nuestro distrito se ha dividido, hay que entrar nuevamente a reconocer algunas cosas. Bueno, contento, hermanos, de estar nuevamente con ustedes y siempre es una alegría. Un saludo no solo de mi iglesia, de mi familia y de todos los que de alguna forma tenemos la misma fe y somos de aquí de Valdivia. A todos ellos también un saludo cariñoso y a todo aquel que vaya a escuchar este mensaje de esta mañana. Muchas gracias a los que han coordinado todo esto, ¿cierto? A los ancianos, a la Junta de Iglesia, a todos los que se han preocupado para que esto funcione y que me han invitado esta mañana a compartir con ustedes el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Como saben ustedes, siempre es bueno cerrar nuestros ojos y pedir la bendición del Señor al comenzar a abrir su palabra. Les invito a cerrar los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este momento, por esta instancia en que podemos reflexionar en tu palabra. Pedimos tu presencia y pedimos que tú guíes cada uno de los pensamientos
y sobre todo nos ayudes, Señor, a llevarlos a la práctica en nuestra vida para ser unos buenos hijos tuyos, Señor, obedientes y sobre todo que mostremos el amor que tenemos hacia ti. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, yo soy profesor. Soy profesor de educación general básica, trabajo en una escuela pública acá en Valdivia, Escuela El Bosque, ¿cierto? Y allí yo ejerzo varias funciones, pero mi función principal es ser profesor de educación musical y trabajo con niños. Mi colegio trabaja, ¿cierto?, hasta octavo básico, en distintas actividades, aunque este año ha sido bien diferente y ustedes ya lo saben, ya no vale mucho la pena dar vueltas en todo lo que ha ocurrido y cómo va a comenzar este año. Pero aquí estoy como profesor más que teólogo, aunque a mí me gusta mucho reflexionar y estudiar algunos aspectos de la Biblia que a veces tenemos la tendencia a minimizarlos, y esto es algo que quisiera invitarlos a pensar. ¿Han escuchado ustedes el término hermenéutica? ¿Qué me dicen? El término hermenéutica. Bueno, miren, busqué en el diccionario, como les dije, no soy teólogo, pero busqué la definición de hermenéutica, la más sencilla para poder entenderla yo y explicársela a ustedes también. Y dice así: técnica o método de interpretación de textos. ¿Qué les parece? Técnica o método de interpretación de textos. En estas técnicas o en estos métodos existen básicamente tres. Esto ya no es del diccionario, sino que de un estudio, ¿cierto?, que yo en algún momento participé de teología. Y existen básicamente tres. La hermenéutica preterista, la hermenéutica futurista y la hermenéutica historicista. ¿Ya? Estoy recordando, no sé si hace 2 folletos Escuela Sabática atrás, estudiamos estos términos, ¿ya? Pero en términos sencillos lo siguiente: la hermenéutica preterista plantea que todo ocurrió en el pasado. O sea, hay gente que estudia la palabra de Dios, estudia las profecías sobre todo, y la interpreta bajo este punto de vista, bajo el punto de vista preterista, que significa que todo esto aconteció en el pasado en algún momento. ¿Ya? En cuanto a la hermenéutica futurista o el método futurista de hermenéutica, es todo lo contrario. El que estudia la Biblia y las profecías con este método está visualizando todo lo que ocurre en la palabra de Dios y sobre todo las profecías, que esto va a ocurrir en algún momento en el futuro. Estamos hablando, ¿cierto?, de un método futurista. Pero también existe el método historicista. Y el método historicista explica la Biblia, explica las profecías dentro de un proceso histórico, ¿ya? Dentro del proceso histórico, obviamente, que a nosotros los seres humanos nos toca vivir. Los adventistas del séptimo día usamos este método para interpretar la Biblia, el método historicista. ¿Ya? Porque nuestra visión, y si ustedes analizan, por ejemplo, las profecías de Daniel, las profecías de las 2300 tarde y mañana, y todas las profecías de algunas formas que anunciaban también al Mesías, y que luego el Mesías vino, ¿cierto?, a esta tierra, y nació allí en Belén, ¿cierto?, y murió en una cruz después. Todas esas profecías ocurren en el tiempo y en el proceso histórico del desarrollo, ¿cierto?, de, valga la redundancia, la historia humana. Y cuando uno lo ve así, cuando uno lo entiende de esta forma, uno se da cuenta de que el método historicista finalmente es utilizado por nosotros como iglesia porque es el más concreto, es el más acertado para entender y comprender las profecías bíblicas. Y una vez que uno entiende, ¿cierto?, y uno empieza a usar este método historicista,
uno también, para entender algunos textos bíblicos que ya vamos a leer, que ya voy a compartir con ustedes, ¿cierto? Uno tiene que también aprender a hacer exégesis de los textos bíblicos. ¿Qué es una exégesis? Y también fui al diccionario. Como buen profesor, si es que no sé, tengo que investigar. Fui al diccionario. Y el diccionario dice así: exégesis, explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico. Voy a repetir la definición. Esto no está en un diccionario adventista, no está en un diccionario teológico, no, está en el diccionario. Ya, obviamente siempre las palabras tienen varias definiciones, la que yo elegí es esta: explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico. O sea, la exégesis es cuando de alguna forma de un texto obtengo una explicación, obtengo una interpretación. O sea, cuando yo estudio la Biblia, tengo que elegir entre tres métodos: el futurista, preterista, historicista. Los adventistas usamos el método historicista. Luego, cuando nosotros ya estamos metidos en el método historicista, ¿por qué? Porque creemos que es el más concreto para entender lo que la palabra de Dios nos dice, sobre todo en las profecías, ya tenemos que hacer exégesis. Y en la exégesis yo tengo que ahora interpretar o explicar lo que la palabra de Dios nos quiere decir, o lo que el autor de una obra nos quiere decir. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el Pentateuco, ¿qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia, tengo, cierto, que pensar que ese libro fue escrito por Moisés. Esos 5 libros fueron escritos por Moisés. Entonces ahí yo tengo que explicar, usar exégesis para entender que el Pentateuco está escrito en un contexto especial. Y para eso se usa la exégesis. Ahora, ¿cuántos tipos de exégesis existen? Interesante, ¿cierto? Ya dijimos que de hermenéutica, miren, yo les voy a ser honesto, puede que haya más, pero son 3 los básicos que ya les mencioné: preterista, futurista, historicista. Nosotros usamos el historicista. Pero en la exégesis también hay más, pero básicamente son 3 principalmente. 3 tipos de exégesis. ¿Cuáles son? Miren, y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Esto es más profundo, como les dije, no soy teólogo, pero esto es más profundo, pero se lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Miren, primer tipo de exégesis: el método histórico crítico. Histórico crítico. Aquí yo pongo un desafío a los que editan los videos, porque van a tener que poner aquí abajo histórico crítico. Método histórico crítico. Este método nos mete en un contexto histórico, pero dice crítico, ¿por qué? Porque se tiene que analizar, se tiene que entender más o menos el contexto histórico en el que se desarrolla este proceso. Por ejemplo, la distancia que existe entre los textos originales que escribió Moisés a los textos que nosotros logramos realmente leer actualmente. Nosotros, no sé si ustedes lo saben, pero la Biblia en sí no es un libro que haya estado escrito en el tiempo de Jesús. Lo que sí estaban escritos eran las leyes, lo que sí estaban escritos, cierto, fue el Pentateuco y todo lo que tenía el pueblo judío, que eran los textos de los profetas y de los patriarcas. Pero si ustedes saben, en el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento no existía. Y es más, muchos textos del Nuevo Testamento se escribieron
50 años después de que Cristo ya se había ido al cielo. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que hay un texto original, pensemos en el que escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo, que estuvo perdido un tiempo y que con el tiempo después apareció y se reconfirmaron con otros textos que se fueron encontrando que eran copias de estos. Por lo tanto, finalmente el texto que llega a nosotros es un texto que tiene algunas diferencias respecto del original, pero esas diferencias tienen que ver con la traducción, tienen que ver con las adaptaciones a los diferentes idiomas, tienen que ver con distintas cosas. ¿Ya? Yo les voy a poner un solo ejemplo. Si usted analiza, por ejemplo, el concepto de alma en el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar que en el Antiguo Testamento el contexto de alma, la definición de alma implica dos elementos, el cuerpo y el espíritu. Entonces, si usted lo ve bajo el contexto hebreo, para el israelita, el alma eran dos cosas juntas, el aliento de vida y el polvo, que se unieron, ¿cierto? Y forman un ser viviente, y eso es lo que nosotros enseñamos en el Fe de Jesús, ¿cierto? Pero si ustedes van al contexto griego donde Pablo escribió las cartas a Corintios, a Éfeso, ciudades griegas, ustedes analizan el contexto de alma y se van a encontrar que para los griegos el alma era una sola cosa, el espíritu. Entonces, cuando uno estudia la Biblia y hace este tipo de análisis, se da cuenta de que para los griegos el alma era una cosa y para los hebreos era otra. Por lo tanto, cuando uno estudia la Biblia tiene que ponerlo en ese contexto histórico crítico y para saber realmente de qué estaba hablando el apóstol. Entonces, cuando uno lo mira así, se da cuenta de que uno requiere hacer esta exégesis y entender un poquito de dónde vienen los textos. Ese es un ejemplo del método histórico crítico, contexto histórico y el análisis de ese periodo. Pero también existe en la exégesis, el segundo tipo de exégesis, el método sociológico. A ver, ¿de qué está hablando el hermano Alberto? Método sociológico implica la cultura, la política, la sociedad, cómo vivía la gente, cómo se vestía, cuáles eran las costumbres, ¿ya? La interpretación de todo esto en función del contexto, ¿cierto?, social en el que vivían. Entonces, cuando yo hago exégesis, o sea, analizo o interpreto un texto bíblico, no solamente interpreto lo que está escrito, sino que también veo el contexto histórico y también el contexto social en el que vivían. Es por eso que es muy diferente, por ejemplo, analizar, y lo pongo en contexto actual, es muy diferente analizar una pandemia como la que estamos viviendo ahora del COVID-19 a una pandemia en el siglo XVII, siglo XV, incluso en los primeros siglos de la historia cristiana. Porque los métodos de salud y todo eso, cómo se movía el mundo, los medios de comunicación, era todo totalmente diferente. Por eso es importante entender que es muy diferente los contextos. Por eso, el método histórico crítico es importante para hacer exégesis, o sea, para estudiar un versículo bíblico. El método sociológico también es importante para entender el contexto social en que vivía la gente. Yo les voy a poner un solo ejemplo bíblico para que entendamos. Es importante, por ejemplo, cuando yo estudio la historia del pueblo hebreo, cómo un pueblo libre llegó a convertirse en un pueblo esclavo de los egipcios. ¿Cómo y qué fue lo que ocurrió que hizo que José, cierto, fuera finalmente, cuando uno estudia la historia de José, que José fuera finalmente parte del reino de los egipcios, y que eso produjera, cierto, que en el contexto histórico hubo una sequía, hubo mucha hambre, gente que murió porque no había agua, y este pueblo se introduce en los territorios egipcios. Y hay todo un análisis histórico y social que se hace para entender cómo finalmente llegaron a ser esclavos, siendo que José, siendo
un hebreo salvó a Egipto de la destrucción. Salvó a Egipto del hambre, de la muerte. Eso está en la historia y también está en el análisis cuando uno va empezando a entender lo que la Biblia quiere decirnos. Entonces, ¿cómo este proceso social se fue produciendo? Entonces, eso es para analizar. Yo no lo he profundizado. Sí sé algo, por ejemplo, de que finalmente los faraones no quisieron reconocer que un hebreo había salvado a Egipto y fueron borrando eso de la historia del pueblo egipcio. Sin embargo, nunca se borró porque Moisés está escrito, ¿cierto?, en la palabra de Dios y es parte, ¿cierto?, del conocimiento incluso de la cultura general de los pueblos en el mundo. Ahora, el tercer método de exégesis, ya mencionamos dos: histórico-crítico, método sociológico y ahora viene el método estructural, que para serles honestos es el que más uso yo, el método estructural. ¿Qué significa el método estructural? Que yo tomo el texto bíblico, lo analizo, ¿ya?, para ver el sentido de las palabras. Lo analizo, ¿ya?, para desmontarlo y tratar de obtener allí algún mensaje para mi vida. ¿Ya? Veo la narrativa, el armazón del texto, cómo está escrito. Por ejemplo, los salmos tienen una estructura poética, como eran las poesías, ¿cierto?, de los hebreos. Por eso es que los salmos repiten muchas ideas. ¿Por qué? Porque es una poesía. Entonces uno analiza diferente eso a cómo analiza, por ejemplo, una carta del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la narrativa es diferente, la forma en que fue expresado, escrito es diferente, ¿ya? Allí también yo analizo a nivel semántico, o sea, las ideas, el componente, las descripciones que hace el que escribe. Si se han fijado ustedes que las parábolas de Jesús tienen mucha descripción y cuando, yo no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que alguien me relata una parábola de Jesús, comienza a imaginarse en mi mente, por ejemplo, la semilla, cómo empieza a brotar, la semilla de mostaza, cuando habla, por ejemplo, en las parábolas, la del hijo pródigo, y uno se empieza a imaginar la historia. Bueno, eso también es un componente descriptivo. Los actores, los que forman parte de la historia, que está contando Jesús, o que está contando Pablo, o que están contando Moisés, o los profetas. La vinculación, el hilo conductor de la idea, todo eso tiene que ver con el nivel semántico. Entonces, resumiendo esto, todo esto para que después entendamos lo que les voy a explicar desde el punto de vista del análisis bíblico de un texto. Miren, la exégesis nos lleva a tres elementos importantes. Uno, el método histórico-crítico, ¿cierto?, que ya lo mencioné, el contexto histórico. El método sociológico, la cultura, la sociedad, ¿cierto?, en el que se escribió el texto. Y el método estructural, que se analiza en sí mismo lo que el mensaje quiere decir del texto bíblico. Eso es en cuanto a la exégesis. Ahora, ¿por qué yo le explico todo esto? Porque nosotros, hay una historia bíblica muy conocida, pero que ustedes, yo no sé si lo saben, pero lo voy a decir ahora. Está escrita solo en Mateos y en Lucas. Yo los voy a invitar. Vamos a abrir San Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Miren, aquí tengo mi ayuda de memoria. Mateo capítulo 7. Allí hay varias cosas. Y mi Biblia, por ejemplo, tiene letras rojas cuando habla Jesús. Así que muchas de las cosas que están aquí las dijo Jesús. Y ahí, desde el versículo 24 en adelante, en mi Biblia pusieron títulos. Los textos originales no tienen títulos, pero aquí le pusieron títulos. Los dos cimientos. Y una historia bien conocida. Yo les quería contar que esta historia incluso hace un tiempo atrás apareció en la historia para niños. Y que habla acerca de los dos cimientos.
Cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Conocen esta historia, cierto? Es muy conocida. El hombre prudente en la roca edificó, en canto de cuarteto. El hombre prudente en la roca edificó. Miren, la historia que estamos leyendo dice así, versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice el texto? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En términos sencillos, edificó sobre la roca, vino los ríos, vino los vientos, y la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Y dice que ese es el hombre prudente. Miren lo que dice el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Uno era el prudente, el otro era imprudente. Los dos eran constructores, los dos construyeron, ¿cierto? Y el texto dice que a uno se le cayó la casa. ¿Cuál es la diferencia? Que uno edificó sobre la roca. Eso lo saben todos ustedes. No es difícil de extraerlo del texto ese mensaje. Y el imprudente se le cayó la casa porque edificó sobre la arena. Pero yo quiero, y aquí es donde empiezo a hacer la exégesis. Quiero hacer una pregunta. Miren, fíjense lo que dice el versículo. Dice, cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras y las hace. Ojo, aquí me detengo inmediatamente. Y esto es solamente exégesis. El que oye estas palabras y las hace. O sea, solo oírlas no me sirve. Si ustedes se fijan en el texto más abajo, en el versículo 26, ahora hablando del imprudente, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y el de arriba dice, oye las palabras y las hace. O sea, hay una diferencia entre los dos clara. Uno las hace y el otro no las hace. En otras palabras, los dos escuchan la palabra, los dos escuchan el mensaje, pero uno hace y el otro no hace. O sea, en otras palabras, si yo analizo el texto, me doy cuenta de que necesito entender que solo estudiar y conocer mucho la Biblia no me sirve. Porque el hombre prudente no solamente estudia, conoce, sabe, oye las palabras, sino que también las hace. Y aquí yo no me estoy sentando, fíjense, en dónde se edifica, sino que estoy sentándome en esta parte del análisis, en algo que dice claramente que el prudente oye, pero también hace. La pregunta mía es para ustedes. Obviamente también para mí, yo me las hice cuando estudié este texto. ¿Cuánto tiempo gasto yo en estudiar mucho la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo gasto yo en cumplir la palabra de Dios? Y es ahí donde se empieza ya a marcar una diferencia entre el primer hombre y el segundo. Porque los dos se escuchan. Hermanos, ¿cuánto cristiano
¿Cuántas personas en el mundo? Incluso me atrevería a decir cuántos hermanos de nuestra congregación viven una vida oyendo la palabra de Dios, pero no escuchan, no hacen, no la viven. Tienen un conocimiento bíblico profundo muchas veces, pero no viven la palabra de Dios. ¿Cómo está tu situación? Yo sé que todos ustedes quieren ser el hombre prudente, pero dice claramente, las oye, las estudia, las conoce, las profundiza, pero también las hace, o sea, vive la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos realmente cristianos que hacemos las dos cosas? ¿Cuántos de nosotros vivimos un cristianismo a veces solamente de conocimiento, pero no vive el Evangelio? Hermanos, vamos a continuar con la exégesis porque este texto no está completo si no analizamos el que está en Lucas. Honestamente se lo digo, no está completo y ustedes de a poquito me van a entender. Miren, vamos al texto que está en Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí. Lucas, capítulo 6. Es el mismo relato bíblico. ¿Y por qué es importante analizar los dos textos y hacer la exégesis de los dos textos? La siguiente razón, y esto tiene que ver con los métodos que yo les decía. Un evangelio, como el de Lucas y un evangelio de Mateo, son escritos por dos personas diferentes que tuvieron una visión diferente del acontecimiento. Que escucharon el mismo relato, pero que cada uno le dio un énfasis diferente. Y cuando uno toma esas dos énfasis diferentes y los complementa, uno se da cuenta del mensaje completo que el Señor quiso dejarnos. Y miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 47 en adelante. En realidad el 47 al 49. Todo aquel que viene a mí, fíjese, todo aquel que viene a mí, ahora no dice el que oye, ¿ya? Dice, todo aquel que viene a mí, ojo, esto es complemento de lo anterior, y oye mis palabras y las hace, o sea, también dice oye, pero primero marca el viene a mí, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es el mismo relato escrito por dos evangelistas diferentes, porque como son dos personas diferentes, dos mentes diferentes, tienen una percepción diferente. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es el mismo relato, repito, pero dos visiones diferentes, que valga la redundancia, repito, se complementan. Porque aquí hay un detalle que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Miren, vuelvo al versículo 48. Y aquí esto, por eso le expliqué lo de la exégesis, porque es necesario hacer exégesis para entenderlo bien. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Pregunto una cosa, ¿uno cava sobre una roca? En realidad más perfora sobre una roca si es que quiere hacer algo. Es interesante porque yo me atrevo a decirles, hermanos,
que los dos edificaron sobre la arena. Y esto lo obtengo justamente de la exégesis. Los dos edificaron sobre la arena. Pero ¿cómo si la Biblia dice que uno edificó sobre la roca? Sí, sí es verdad. La diferencia ¿dónde está? En lo que dice el versículo 48. Que el hombre prudente cavó y profundizó. O sea, el hombre prudente se dio el trabajo de ahondar, profundizar, sacar la arena hasta llegar ¿a dónde? A la roca. Por eso yo le decía, esto es un complemento del texto anterior, que está en Mateo. Porque en Mateo dice solamente que edificó sobre la roca, pero no dice que cavó y ahondó y que profundizó, no lo dice. Sin embargo, el otro hombre simplemente construyó sobre la arena sin profundizar, sin ahondar. Y esto sí que es interesante, queridos hermanos, porque cuando uno lo mira así y lo compara con la vida cristiana, nosotros muchas veces, hermanos, nos quedamos sobre la arena y no ahondamos, no profundizamos. Y es por eso que hay muchos cristianos que viven un cristianismo superficial. Es por eso que hay muchos cristianos que que a pesar de que llevan años y años en la iglesia, nunca han ahondado, nunca han profundizado al verdadero fundamento que es Cristo Jesús. Es por eso que sus caracteres nunca han cambiado. Es por eso que siguen teniendo diferentes situaciones que los apartan del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no han profundizado. ¿Qué se espera de un cristiano que lleva 20 años, 30 años en la iglesia? Que su carácter se vaya perfeccionando, porque nosotros vivimos en un camino de santificación. En la medida que vamos creciendo en Cristo, nos vamos desarrollando en Cristo, nuestro carácter se va pareciendo al de Cristo. Pero uno a veces encuentra que hay personas que a pesar de los años, en vez de parecerse a Cristo, se convierten en personas que son desagradables a la vista de los demás. Y soy honesto en esto. Se lo estoy diciendo de verdad. Nos encontramos con personas que a veces no las queremos evitar. ¿Por qué? Porque caen en situaciones que no nos muestran el carácter de Cristo. ¿Qué está pasando contigo ahora? ¿Te has escuchado tú cuando la Biblia dice que nosotros, cuando conocemos a Cristo, y esto es todo, todos comenzamos edificando sobre la arena, todos. Pero la Biblia dice que cuando conocemos a Cristo nosotros recibimos la leche espiritual. Pero el apóstol Pablo también dice que con el tiempo tenemos que empezar a recibir alimento más sólido. Pero hay algunos que pasan toda su vida cristiana consumiendo solamente lechecita. ¿Qué ser humano sobrevive en esa condición? Físicamente hablando, ninguno. Toda mamá sabe, y si no sabe lo tiene que aprender, que la leche materna va a ser un tiempo, que después va a tener que empezar a meter comiditas de a poquito, hasta que llegue a lo sólido. Y después ya pueda comer ciertas frutas y otras cosas, y ensaladas, y otras cosas que son necesarias para la vida. Ningún bebé nace comiendo carne. Disculpen los vegetarianos, pero... voy a cambiar. Ningún bebé nace comiendo brócoli. Es más, primeras veces que usted le da brócoli, seguramente se la hizo como colado. Y se la dio. Y fíjese, lo que yo estoy haciendo se llama exégesis, para que nosotros entendamos esto. Aquí el texto agrega un detalle importante en la vida del cristiano. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros no nos quedemos sobre la arena. Los dos se edificaron sobre la arena. La diferencia está en que el primer hombre, el prudente, cavó, ahondó hasta llegar a la roca. Todos nacemos espiritualmente como niños, como bebés espirituales.
Tenemos que alimentarnos de poco a poco. Pero poco a poco también tenemos que ir profundizando. Y eso nos va a ayudar al profundizar, al comprender los mensajes más profundos de la Biblia, a comprender los mensajes que nos hablan de los temas que hoy tenemos que enfrentar, que nos llevan a los temas que nos ayudan a comprender las profecías que requieren a harto desarrollo, a harto ahondar, a harto profundizar. Esto nos va a llevar, ¿cierto?, también a que nuestros caracteres se vayan perfeccionando al de Cristo. Eso nos va a ayudar, ¿cierto?, también a entender, y repito lo que dije hace un momento, a entender los temas que hoy se están tratando a nivel mundial y que muchas veces algunos apuntan a principios que son contrarios a las Escrituras, contrarios a la voluntad de Dios, a cuestiones morales fuertes como el aborto, la ideología de sexo y todas esas cosas. Porque usted necesita, yo necesito, no necesito quedarme ahí encima en la arena, necesito profundizar, necesito ahondar. Y este ahondar tiene dos caminos: ahondar en conocimiento, en práctica del Evangelio, y en ahondar en el perfeccionamiento de nuestro carácter que nos lleve a ser semejantes al de Cristo. Queridos hermanos, seguramente usted había leído muchas veces esta historia. Y a lo mejor nunca lo había mirado desde esta perspectiva. Mi invitación en esta mañana, en esta hora del culto, es que usted pueda reflexionar en lo que está ocurriendo con su vida a pesar del tiempo, ya sea poco o mucho, que lleva sirviéndole al Señor en la iglesia. ¿Se ha quedado sobre la arena? ¿Está consumiendo todo el tiempo solamente leche? ¿Ha profundizado? ¿Ha ahondado para realmente llegar a la roca? ¿O toda tu vida has estado sobre la arena? Una cosa que siempre ocurre con los que siempre se quedan sobre la arena, y el texto lo dice: cada vez que venga una lluvia, el río, viento, ¿qué va a pasar? Abajo. ¿Cuánta gente hoy no está en nuestra iglesia porque nunca profundizó? ¿Cuánta gente ante el primer problema se fueron? ¿Cuánta gente? Hermanos queridos, ¿cuánta gente incluso se ha ido en contra de la iglesia? Porque siempre fueron superficiales. Fueron superficiales porque nunca realmente llegaron a la roca que es Cristo. Tuvieron mucho conocimiento bíblico, mucho conocimiento del espíritu profecía, mucho conocimiento de los profetas y de Moisés y de los apóstoles. Pero nunca realmente su vida profundizó en una relación estrecha y sólida con la roca. Y esa es la reflexión que quiero dejar en sus vidas. Muchos de ustedes, hermanos, los conozco, algunos. A muchos no los he visto nunca. Muchos han conocido el Evangelio en este proceso de la pandemia. Sin embargo, no importa si eres nuevo o eres antiguo en la iglesia. La necesidad de construir sobre la arena y ahondar a la roca es de todos. La necesidad de encontrarnos con este fundamento firme que es Cristo Jesús es de todos. Y no porque tú lleves muchos años en la iglesia significa que ya estás fundamentado. Necesitas dejar que la roca se compenetre contigo y comience a transformar tu carácter y te convierta en un verdadero hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, querido hermano.
Feliz hoy estamos, cual familia con sus manos unidas, no importando cuántas penas pasemos, nos guía Jesús. Seguimos unidos, cual familia que le sirve por siempre. Conocemos su preciosa promesa, Jesús volverá. Ese día al llegar, cuando Cristo vendrá, nos iremos con Él por la fe en su amor. Hoy mi propia familia sirve al Señor. Debes pensar porque creo en Jesús y mi respuesta está aquí. Él murió en la cruz, hoy mi propia familia sirve al Señor. Mi amigo fiel, despediré. Mi amigo fiel, Jesús es paz. Cristo es mi amigo fiel, despediré.